Imagina por un momento ese instante sublime. El crujido perfecto. Ese sonido casi musical que acompaña el primer bocado de una galleta recién hecha. Una sinfonía de texturas y sabores que nos transporta a la infancia, a momentos de consuelo, a la simple alegría de un dulce placer. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa aparente sencillez se esconde una búsqueda milenaria, un baile complejo de química y física que la humanidad ha intentado dominar desde tiempos inmemoriales? Esto, amigos de Realmente Insólito, es mucho más que una receta. Es la historia secreta del crujido perfecto. Desde los albores de la civilización, nuestros antepasados ya intuían el potencial de cereales y agua, transformándolos en panes planos que cocían sobre piedras calientes o cenizas. Eran versiones rudimentarias, sí, pero el germen de la galleta ya estaba ahí. En la antigua Mesopotamia, hace más de 4000 años, se han encontrado tablillas de arcilla que describen lo que podríamos considerar las primeras galletas dulces, usadas en rituales y como ofrendas a los dioses. Eran mezclas de grano, dátiles y miel, cocidas hasta endurecerse. ¿Os imagináis la textura? Probablemente más parecidas a ladrillos dulces que a las delicias que conocemos hoy. Los egipcios, por su parte, tenían sus propios panes endulzados con miel y frutos secos. Y los romanos, esos ingenieros culinarios por excelencia, popularizaron el bis coctum, que literalmente significa cocido dos veces. No era por capricho, no. Era una cuestión de pura supervivencia. Estas galletas eran tan duras y secas que podían conservarse durante meses, incluso años, convirtiéndose en el alimento básico de sus legiones y marineros. Pensadlo. La galleta nació no como un postre indulgente, sino como una herramienta vital para la conquista y la exploración. Un origen realmente insólito para algo tan dulce. Con el tiempo, y gracias a la expansión del Imperio Romano y, más tarde, a las rutas comerciales de la Ruta de la Seda, los ingredientes exóticos como la caña de azúcar y las especias orientales empezaron a llegar a Europa. Fue entonces cuando la galleta empezó a transformarse, dejando atrás su humilde origen militar para ascender a la mesa de los más pudientes. En la Edad Media, los monjes y los panaderos empezaron a experimentar con harinas más refinadas, huevos y, claro está, esas nuevas y valiosas especias: canela, nuez moscada, jengibre. Las galletas se convirtieron en un símbolo de estatus, un capricho reservado para festividades y ocasiones especiales. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en el Renacimiento, cuando la repostería se elevó a la categoría de arte. Los chefs de las cortes europeas competían por crear las galletas más sofisticadas, con formas intrincadas y sabores exquisitos. La ciencia, aunque todavía no se llamaba así, empezaba a aplicarse en la cocina. Se empezaron a entender, de forma intuitiva, las proporciones y las técnicas que influían en la textura final. Se buscaba ya esa textura ideal, ese equilibrio entre firmeza y desintegración en el paladar. Y ahí es donde entra en juego la obsesión por el crujido. ¿Por qué nos atrae tanto? La ciencia nos dice que el sonido de un alimento crujiente se asocia con la frescura, la calidad y una experiencia sensorial más placentera. Nuestros cerebros interpretan ese sonido como una señal de que estamos comiendo algo apetitoso. Es un instinto primario, casi ancestral, que nos conecta con la idea de una comida, viva y recién preparada. Conseguir ese crujido perfecto, esa mordida que deleita tanto al oído como al paladar, es el santo grial de cualquier repostero. Ahora bien, ¿cuál es el secreto detrás de unas galletas firmes y doradas que se desmoronan en la boca con cada bocado? No, no es magia. Aunque a veces lo parezca. Es una combinación precisa de ingredientes y, sobre todo, una comprensión profunda de cómo interactúan entre sí y cómo se transforman bajo el calor. Aquí desentrañaremos los misterios, uno por uno. El primer gran protagonista es, sin duda, la harina. Y no todas las harinas son iguales, ni mucho menos. Es un error común pensar que, harina es un ingrediente monolítico. En realidad, el tipo de harina que elijamos marca una diferencia abismal en el resultado final de nuestra galleta. Aquí reside uno de los primeros trucos, insólitos que pocos conocen.
Las harinas bajas en proteínas, como la harina de repostería o las harinas sin gluten, absorben menos agua. Esto se traduce en una menor formación de gluten, la red proteica que da elasticidad y estructura a la masa. Un menor desarrollo de gluten tiende a dar como resultado una galleta más blanda o más tierna. Perfecto para bizcochos esponjosos, pero no para nuestro objetivo de un crujido contundente. En cambio, la harina de trigo común, también conocida como harina de fuerza o de todo uso, y especialmente la harina integral, aportan una consistencia y una estructura mucho más robustas. ¿Por qué? Su mayor contenido de proteínas permite que el gluten se desarrolle de forma adecuada, creando una matriz que, una vez horneada, se vuelve firme y ayuda a que la superficie se tueste. Esa superficie tostada no es solo estética, es una capa crucial para el crujido. Cuanta más estructura, más capacidad de mantenerse crujiente. Así que, si buscas el crujido, apunta a una harina con buen carácter proteico. Pero la harina no trabaja sola. Hay otros ingredientes que, en un baile molecular asombroso, influyen directamente en la textura de nuestra galleta. Pensemos en la grasa, el elemento que da sabor y estructura a la boca. La mantequilla, por ejemplo. Su temperatura es clave. Si usas mantequilla fría y la cortas en trocitos pequeños antes de mezclarla, ayudará a crear bolsas de vapor durante el horneado, lo que contribuye a una textura más hojaldrada y crujiente. Si usas mantequilla a temperatura ambiente, tus galletas serán más tiernas y se extenderán más. Y si la usas derretida, prepárate para galletas densas y masticables. Una sutil diferencia que lo cambia todo. Realmente insólito cómo un simple cambio de temperatura transforma la alquimia del horneado. Luego está el azúcar. El azúcar. No solo endulza, sino que es un agente crucial para la textura. El azúcar granulado se disuelve parcialmente durante la mezcla y se carameliza en el horno, aportando ese color dorado y, sí, una maravillosa crocancia. El azúcar moreno, por su parte, contiene melaza, que añade humedad y acidez, lo que generalmente resulta en galletas más suaves y masticables. Si quieres extra crujiente, el azúcar granulado es tu aliado principal. Y si la receta pide azúcar moreno, sustituir una parte por azúcar granulado puede inclinar la balanza hacia el lado crujiente. Y no olvidemos los agentes leudantes, el bicarbonato de sodio y la levadura química. Estos pequeños héroes invisibles son los responsables de crear las burbujas de gas que dan aire y ligereza a nuestras galletas. El bicarbonato de sodio necesita un ácido para activarse, mientras que la levadura química ya contiene su propio ácido. Un equilibrio adecuado de estos agentes garantiza que la galleta se eleve ligeramente y forme una estructura porosa, fundamental para la posterior evaporación de la humedad y la consecución del crujido. Demasiado leudante puede hacer que la galleta se expanda demasiado y luego colapse, volviéndose blanda. Demasiado poco, y quedará densa y compacta. Es una ciencia exacta, aunque a veces la sintamos como magia. Con estos ajustes y conocimientos, es posible modificar casi cualquier receta base para lograr esa galleta extra crujiente que tanto anhelamos, sin necesidad de añadir aceite en exceso, que solo la haría grasienta, ni azúcar innecesario, que solo la haría empalagosa. La clave no es añadir más, sino entender lo que ya tenemos. Más allá de la ciencia de los ingredientes, el momento del horneado es absolutamente fundamental. Es el clímax, el punto de no retorno donde todos los elementos se fusionan y se transforman. Precalentar el horno es más que una recomendación, es una regla de oro inquebrantable. Un horno precalentado a 180 grados Celsius asegura que las galletas reciban un golpe de calor inicial uniforme y potente. Esto es vital para que se fijen rápidamente, evitando que se extiendan demasiado antes de que su estructura tenga la oportunidad de cocinarse. Si el horno no está a la temperatura correcta, las galletas se extenderán lentamente, perdiendo su forma y, crucialmente, su potencial de crujido. Y aquí viene otro detalle fascinante: la configuración del horno.
Utilizar calor arriba y abajo con ventilador es una elección estratégica que pocos aprecian en su totalidad. El calor de arriba y abajo proporciona una cocción directa y uniforme, mientras que el ventilador, o convección, distribuye el calor de manera homogénea por toda la cavidad del horno. Esto no solo asegura que cada galleta se dore por igual, sino que también ayuda a la evaporación de la humedad de la superficie, un paso crítico para lograr esa ansiada textura crujiente. Es como tener un pequeño túnel de viento culinario trabajando para nosotros. La bandeja, amigos, debe colocarse en el centro del horno. ¿Por qué? Es el punto donde el calor es más consistente y menos propenso a las fluctuaciones. Y las porciones de masa, ojo, tienen que estar separadas. No solo para evitar que se peguen y formen un monstruo galletil, sino porque el espacio entre ellas permite que el aire caliente circule libremente, asegurando una cocción uniforme y una evaporación eficiente de la humedad. Si las amontonamos, creamos microclimas de humedad que sabotearán nuestro intento de obtener galletas crujientes. El tiempo de horneado es la parte donde muchos sienten ansiedad. ¿Cuándo es el momento exacto? La señal visual es clave. Cuando los bordes de las galletas comienzan a dorarse ligeramente. Ese es el momento mágico. El centro aún puede parecer un poco blando o pálido, y eso es perfectamente normal, incluso deseable. Recordad que las galletas seguirán cociéndose con el calor residual de la bandeja una vez fuera del horno, en lo que se conoce como cocción por arrastre. Si las dejáis hasta que el centro esté completamente dorado y firme en el horno, es casi seguro que se os quemarán o se secarán demasiado. Es un equilibrio delicado, una danza entre el dorado y la firmeza. Y esto nos lleva al paso que, para muchos, es el más subestimado, el eslabón perdido en la cadena del crujido, el enfriado. Puede parecer trivial, ¿verdad? Haz saco del horno y listo. Error garrafal. Es aquí donde el destino de vuestras galletas se sella, donde se decide si serán crujientes o si terminarán siendo un desastre blando y decepcionante. Primero, deben reposar unos minutos en la misma bandeja del horno. ¿Por qué? Porque recién salidas del horno, las galletas son increíblemente frágiles. Sus azúcares y grasas aún están en un estado casi líquido, y sus estructuras proteicas aún no se han asentado del todo. Si intentáis moverlas inmediatamente, es casi seguro que se romperán o se deformarán. Este reposo inicial permite que se solidifiquen un poco, que el calor residual complete una parte mínima de la cocción y que recuperen su integridad estructural. Después de esos vitales minutos de reposo, el siguiente paso es crucial: colocarlas sobre una rejilla. Una rejilla, amigos, no una superficie plana. Aquí está el truco, insólito que muchos pasan por alto. Cuando una galleta se enfría, libera vapor de agua. Si la dejamos sobre una superficie plana, ese vapor queda atrapado debajo de la galleta, formando una capa de humedad que la reblandece irremediablemente. Es como condenarla a una vida de blandura antes de que tenga la oportunidad de ser verdaderamente crujiente. Una rejilla permite que el aire circule por todos los lados de la galleta, evaporando esa humedad de manera eficiente. Así, se consigue que cada galleta se endurezca a medida que se enfría, logrando esa textura extra crujiente que buscamos, en lugar de reblandecida. Pensad en ello como un proceso de secado controlado, esencial para el clímax del crujido. Y aquí viene un secreto que pocos conocen, un verdadero hallazgo realmente insólito para los amantes de las galletas crujientes: prepararlas con antelación. Sí, habéis oído bien. No es un mito. Tras un par de días guardadas en un recipiente adecuado, la textura de muchas galletas se vuelve aún más firme, incluso más crujiente. Esto se debe a un fenómeno conocido como retrogradación del almidón y a la redistribución de la humedad dentro de la galleta. Los azúcares se cristalizan y la poca humedad residual se asienta, haciendo que la estructura de la galleta sea más sólida. Es como si la galleta se curara a sí misma, alcanzando su punto óptimo de crocancia.
Eso sí, conviene no alargar demasiado su conservación, ya que, al no contener conservantes artificiales, su vida útil es limitada. 1 o 2 semanas, dependiendo de los ingredientes, es un buen margen. Más allá de eso, incluso la galleta más crujiente sucumbirá a los estragos del tiempo y la humedad ambiental. Aunque la base de la receta es una maravilla en sí misma, siempre podemos añadir ingredientes para darles más sabor sin alterar ese efecto crujiente tan deseado. Las opciones son casi infinitas y permiten una creatividad asombrosa. Entre las adiciones más habituales y deliciosas se encuentran, por supuesto, los trocitos de chocolate. El chocolate, especialmente si es de buena calidad, se funde ligeramente durante el horneado y luego se endurece al enfriarse, creando pequeñas islas de placer que contrastan maravillosamente con el crujido de la galleta. Las nueces o avellanas, ligeramente tostadas antes de incorporarlas a la masa, aportan no solo un sabor profundo y terroso, sino también un crujido adicional que eleva la experiencia. Su textura interna es diferente a la de la galleta, creando una dualidad sensorial fascinante. Otra alternativa interesante y cada vez más popular es sustituir parte de la harina de trigo por avena. La avena, especialmente si es en copos finos, puede añadir una textura ligeramente masticable pero también un crujido muy particular, siempre y cuando no se exceda la proporción. Su fibra ayuda a absorber parte de la humedad, contribuyendo a la firmeza. La clave, amigos, está en no modificar en exceso la proporción de los ingredientes principales. Es esa relación equilibrada entre grasas, azúcares, harinas y líquidos la que garantiza que la galleta mantenga su estructura y su capacidad para volverse extra crujiente. Si alteramos demasiado este balance, corremos el riesgo de que la galleta se vuelva blanda, se desparrame o no se hornee correctamente. Es un arte de proporciones, una ecuación culinaria donde cada componente tiene su rol. Finalmente, una vez frías, el último acto para preservar ese crujido es el almacenamiento. Este paso, aunque parezca menor, es vital. Las galletas deben guardarse en recipientes herméticos o en bolsas de plástico bien cerradas. ¿La razón? La exposición al aire es el enemigo número 1 del crujido. El aire contiene humedad, y las galletas son increíblemente higroscópicas, es decir, absorben la humedad del ambiente como esponjas. En cuestión de horas, una galleta perfectamente crujiente puede convertirse en un triste y blando recuerdo si no se protege adecuadamente. Si se almacenan correctamente, conservarán ese punto crujiente desde el primer día hasta el último, permitiéndonos disfrutar de su textura y sabor durante más tiempo. Y aquí va un truco adicional, un pequeño detalle que contribuye a prolongar el efecto crujiente y a evitar desastres. Colocar las galletas en capas separadas con papel de horno entre ellas. Esto evita que se peguen, se rompan o se deformen al apilarlas. Además, actúa como una barrera adicional contra la humedad, protegiendo cada galleta individualmente. Así que, la próxima vez que disfrutéis de ese crujido perfecto, recordad la increíble travesía de la galleta. Desde los panes de las legiones romanas hasta la complejidad química de vuestra cocina. Un simple placer que es, en realidad, un testimonio de siglos de ingenio humano. Realmente insólito, ¿verdad?